Ahí. Muy bien, ya vamos en la semana 10 de evolución de nuestra pandemia. Creo que esta es quinta actualización, en el fondo es nuestro quinto momento de encuentro y de conversar y de compartir nuestra visión de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y lo que en base a esto pensamos que podría suceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Traigo alguna información distinta para compartir con ustedes en esta tarde. Pues bien, vamos a comenzar entonces, siempre cierto, haciendo un par de minutos algunas consideraciones técnicas, aprovecho de compartir con ustedes algunas nociones de epidemiología y se habrán dado cuenta ustedes en este último tiempo, sobre todo desde la prensa, la cantidad de indicadores epidemiológicos que se usan, ¿cierto? Hablan de números absolutos, hablan de tasas de una cosa, hablan de tasa de otra, hablan de letalidad como si fuera mortalidad, y así. Entonces yo quiero compartir con ustedes estos que son algunos de los indicadores epidemiológicos que se están usando para mirar, observar o describir la actual situación epidemiológica de la pandemia, y son los siguientes, y yo en rojo he resaltado aquellos que les sugeriría prestar, poner más atención, buscar, si ustedes también quieren. En relación al número de casos totales, sin duda que es lo primero que nos comparte la autoridad sanitaria cada día, es un número interesante, estamos todos atentos, tiene un montón de significado y de utilidades. Sin embargo, este número no es comparable con otras poblaciones, de ahí que siempre lo que nosotros tenemos que mirar para comparar son las tasas. Creo que ya lo habíamos conversado. Es interesante, sí, la curva de casos nuevos día a día, porque eso sí tiene significados y tiene la posibilidad de decidir nuevas estrategias o fortalecer estrategias ya implementadas para poder mejorar la situación a futuro. El número de casos nuevos día a día es un indicador epidemiológico importante e interesante de ver. La incidencia acumulada, que es el número total de casos partido por la población, está mirando algo que pasó hace ya muchas semanas, ¿sí? Como para tomar decisiones, como para saber cómo estamos ahora. La verdad es que la incidencia acumulada no es tan valiosa. Sí lo es la incidencia de casos nuevos. Esto es el número de casos nuevos, el número de casos reportados en las últimas 24 horas partido por la población, porque eso nos da una mirada de lo que está sucediendo ahora. Y ese indicador yo sí lo puedo comparar. El número de casos absolutos en Estados Unidos, en Brasil y en Chile, la verdad es que no son datos comparables y nos perdemos en esas cantidades, pero sí la tasa de incidencia de casos nuevos. Por otro lado, estamos mirando la tasa de mortalidad, que es el total de fallecidos partido por la población, que es una mejor manera de comparar en relación a comparar el número de defunciones, los miles de personas que lamentablemente fallecen en otros países en un día versus los que fallecen acá. Esa comparación no es adecuada, no es la mejor. Es mucho mejor hacer la tasa de la comparación a través de la tasa de mortalidad. Y por otro lado, mucho se habla de la letalidad, que es un indicador absolutamente distinto al de tasa de mortalidad, tiene otros significados y otros usos. La letalidad es cuántos se mueren del total de enfermos. La tasa de mortalidad es cuántos se mueren del total de la población existente en un lugar y en un momento determinado. Entonces, fijan que son indicadores muy distintos. Y yo los quiero invitar a incluir en su repertorio de indicadores. No se habla mucho de esto en general, pero sí los epidemiólogos es a lo que más le ponemos ojo, que es este número reproductivo efectivo, o RE, que nos da cuenta del número de infectados por cada caso. Y eso nos permite entonces tener una proyección, ¿sí? Así que los invito en esta presentación y en general en la información epidemiológica que está a nuestra disposición. Hay muchas páginas y yo les voy a mencionar algunas muy recomendables donde podemos estar mirando localmente este RE. Pues bien, vamos entonces a los casos que conocemos hasta el momento de hoy. Los casos a nivel internacional y nacional son casos hasta el 15 de mayo, hasta hoy, pero evidentemente son los casos ocurridos hasta
más o menos 20, 21 horas dependiendo de cada país del día de ayer. Sin embargo, la información regional es el informe que elabora la Seremi de Salud y que me lo enviaron hace algunos pocos minutos, así que yo alcancé a actualizar la información regional. ¿Sí? Pues bien, esta es la pantalla, digamos, que nos entrega el Ministerio de Salud todos los días, ¿cierto? Este es el reporte diario del Ministerio de Salud con las bases de datos que tiene el Ministerio de Ciencia, que son bases de datos estupendas. Yo creo que poco provecho en general se le ha sacado a la cantidad de datos, de información de que se dispone. Si bien es cierto, no está toda la información para hacer investigación epidemiológica profunda, sí hay datos suficientes como para tener una idea de cómo vamos, ¿sí? Entonces, aquí nos hablan de la cantidad de casos activos y nos damos cuenta que se ha separado una tremenda diferencia con el número de personas recuperadas que proporcionalmente va siendo cada vez menor. El número de casos nuevos que lo informado el día de hoy son 1.500 y fracción, ¿cierto? El total de contagiados que ya nos acercamos a los 40.000, entre sintomáticos y asintomáticos. Ya son 394 personas fallecidas en estas 10 semanas de pandemia. Y otra información que nosotros vamos a ir revisando durante estos minutos, pero que en un solo pantallazo, ¿cierto?, el Ministerio de Salud pone a disposición de la población. Esto está copiado desde ahí. Y también está este otro, que son directamente de estadística, aquí están los links, ustedes lo pueden ver después, estadísticas del Ministerio de Bienes Nacionales, que además georreferencia, que da la posibilidad de ver el total de casos activos o el gráfico en la evolución nacional y también regional en algunos indicadores. Yo recomiendo también esta página y todas las posibilidades de información que ella entrega, ¿sí? Pues bien, acá tenemos una información, partamos con las comparaciones, ¿no? Y aquí en una escala logarítmica, se fijan de 1 a 5 casos, de 5 a 10, de 10 a 50, por eso es logarítmica, ¿cierto? El espacio de la escala es a ese nivel, donde hay un sinfín de países de todo el mundo, y se ha graficado desde que cada país tenía alrededor de 100 casos, o desde que Estados Unidos, que es la línea que está acá más arriba, ¿cierto? Comenzó a tener 100 casos. Y aquí está Chile, ¿cierto? Que es evidente que va a un continuo aumento, y en una visión de escala logarítmica, Chile está de la mitad hacia arriba, ¿cierto? En este minuto en el número de casos nuevos por día. Sin embargo, hay que reconocer que hay países que llevan muchas más semanas de evolución de la pandemia que nosotros, ¿cierto? Entonces aquí estamos con nuestros 2.500 casos diarios reportados el 15 de mayo. Esta es información del día de hoy. Pero nosotros también podríamos ver la información con una escala real, una escala lineal. Miren ustedes cómo la estadística nos hace ver la información de maneras tan distintas. Esta es una escala lineal. Si fijan ustedes, el espacio entre 5.000 y 10.000 es el mismo entre 10 y 15.000. Cada 5.000 es el mismo espacio, ¿no? Distancia en la escala. Y podemos ver que Chile está por acá abajo, Estados Unidos, se fijan ustedes que está con un brote muy activo en algunas partes específicas más que en otras de ese país, y nosotros estamos por acá abajo, pero es evidente que hemos ido en un continuo aumento, en ningún minuto esto ha dejado de ser así. Aquí está también, si ustedes luego quieren revisar otros gráficos interesantes que hay en este link, y que nos permite hacer estas comparaciones. Y bueno, aquí también está la comparación en una escala también logarítmica, ¿cierto? El número de casos acumulados en relación a otros países de los que están en línea más colorida, ¿cierto? Otros países de las Américas, y por sobre nosotros está Perú y Brasil, que están en una situación muy compleja, ¿cierto? Y a estas alturas nosotros ya estamos con más casos notificados día a día que Ecuador. Fíjense ustedes que Ecuador estaba por sobre Chile, pero nosotros ahora vamos sobrepasando, ¿cierto? Desde el total acumulado, más arriba que Colombia, más que Argentina y muchísimo más que Uruguay, que lleva menos semanas también de evolución de su pandemia.
En relación al COVID, esta es una gráfica que me prestó mi colega y amigo doctor Manuel Nájera, ¿cierto? Una gráfica al 14 de mayo, pero aquí yo quería mostrar, por lo tanto tenemos un día más de actualización, al 14 de mayo teníamos 37.000 casos detectados, sintomáticos y asintomáticos en total, pero yo quería con esta gráfica mostrarles lo siguiente, que desde que se cambió la definición de caso y desde que se empezaron a mostrar por separado sintomáticos y asintomáticos, durante la primera semana la proporción de asintomáticos positivos para PCR no fue desde un punto de vista porcentual tan significativa, a diferencia de, cierto, los dos últimos días, 13-14 de mayo. ¿Sí? Pero la gran mayoría de este aumento explosivo de casos que se preveía, ¿no? Tiene que ver con casos sintomáticos positivos de PCR. Pues bien, el 15 de mayo, la semana 10 de evolución de la pandemia, en nuestro país tenemos 39.542 casos positivos, PCR positiva, y tenemos, fíjense ustedes, 16.000 más que la última vez que conversamos, que es una semana, que fue el jueves de la semana pasada. 16.000 más. Nuestra tasa de incidencia acumulada hoy es de 203,3. Yo recuerdo que las primeras veces que comenzamos a conversar, nuestras tasas de incidencia acumuladas eran alrededor de 30 y tanto. Esta tasa de incidencia acumulada son todos los casos que llevamos partido por la población de Chile. Entonces, no da cuenta del fenómeno de los últimos días, da cuenta de lo ocurrido desde el inicio de la pandemia. Esa es la tasa de incidencia acumulada total. Tenemos 394 fallecidos, lo que da una letalidad de un 1%, una letalidad bajísima. A raíz de que algunos medios de comunicación social comenzaron a comentar que había un subregistro importante en el número de muertes, eso no es tal. Lo que se ha podido revisar en los equipos nacionales de epidemiología en relación a el número de fallecidos a iguales fechas el año pasado, si bien hay un aumento, no es un aumento explosivo como algunos medios de comunicación han insinuado, ¿sí? Eso no es así. Recordar también que el registro civil recoge los certificados de función, pero la codificación la hace el Ministerio de Salud y demora alrededor de un año o más en entregar las codificaciones oficiales. Por lo tanto, no tenemos certezas de las causas oficiales de todas aquellas muertes y de aquellas muertes en exceso que se han visto en estos últimos días. De que había un exceso, sí, pero no es un exceso hasta el día de ayer en la magnitud que algunos medios de comunicación mencionaban. Me parece importante compartir eso con ustedes. En las últimas 24 horas a nivel nacional se registraron 2.500 casos nuevos, de los cuales 390, que ha sido el número más alto, de asintomáticos positivos. ¿De dónde surgen estos asintomáticos? La gran mayoría de estos asintomáticos son contactos cercanos, son contactos, según la definición, ¿cierto?, de casos positivos. Muchos contactos se hacen examen, muy pocos salen positivos porque aún están asintomáticos. La PCR tiene su mejor rendimiento, ¿cierto?, una vez que la persona ya está asintomática. Ahí entonces hay luego una falsa sensación de estar sano o no infectado. A la fecha hay 341.512 exámenes realizados, de ellos 16.000 son en las últimas 24 horas, o sea, entre el miércoles y el jueves. Y aquí quería yo comentar, esta gráfica nosotros la hemos estado mirando desde que se pensó a construir, donde por un lado, día a día, ¿cierto?, nos informan, nos cuentan del número de exámenes informados total, ¿cierto?, de cada día, el número total de exámenes a la fecha, el número de laboratorios que ese día informaron. Y esto es interesante porque nunca volvimos a tener 30 y tantos laboratorios como inicialmente, pero sí tenemos unos cambios de 52 a 46 y el día siguiente 55, después 63 y volvemos a bajar a 57. ¿Se fijan ustedes que ha habido una variación importante de esto? No tengo claridad a qué se pueda deber. Puede ser que algunos laboratorios, y está pasando esto evidentemente en los últimos días más que antes, a un quiebre en el stock de algunos insumos para poder hacerse estos exámenes. Pero llama la atención que a lo informado el día de hoy fueron 58 laboratorios los que estaban entregando información. Y también podemos ver cómo ha ido cambiando día a día el porcentaje de positividad diario.
Entonces uno podría decir, claro, lo que pasa es que si hay 58 laboratorios funcionando vamos a tener más casos, pero fíjense que aquí también tuvimos 58 laboratorios reportando y ese día tuvimos solo un 10,3% de positividad. Acá tuvimos 56 laboratorios informando y era un 10%. Acá tuvimos 58 laboratorios y casi un 16% de positividad, y el día de la máxima positividad, que fue el 13, fueron 25%, o sea, uno cada 4 exámenes que se revisaron salió positivo. Entonces esto no depende, este porcentaje de positividad, del número de exámenes que se están realizando, sino que de la situación, ¿cierto?, de las personas que dieron sus muestras. Creo que acá está, cómo ha ido variando la positividad del test PCR día a día, y nos damos cuenta que más o menos a contar del 8 de mayo el aumento ha sido sostenido, ¿cierto? Y no hemos vuelto a tener las cifras de 10-12% que teníamos inicialmente. Aquí también tuvimos un aumento, pero luego disminuyó y ahora ya va en franco aumento y sostenido. Esto quiere decir que independiente del número de exámenes hay mayor circulación viral en este momento en la comunidad. Exámenes PCR realizados a la fecha del total que yo les conté, el 7% se han hecho en el Instituto de Salud Pública, estos de todos los exámenes hechos hasta la fecha, ¿no? Un 47% en los hospitales públicos de la red nacional, esto es que alrededor de un 55% entonces de todos los exámenes hechos hasta este minuto se han hecho en la red pública del país y un 45% en la red privada. Pero veamos qué ocurrió en las últimas 24 horas, porque aquí hay un cambio en el fenómeno. Y aquí tenemos que bajó el porcentaje de exámenes que fueron informados por el ISP, bajó también el porcentaje de exámenes informados por hospitales públicos y aumentó, ¿cierto?, la carga de los exámenes que son realizados y registrados y reportados por clínicas y hospitales privados. La mitad de los exámenes reportados, los que conocimos hoy día en la mañana, al día de hoy, fueron realizados en laboratorios privados. Y nosotros tenemos que recordar que no es más que el 20% de la población la que puede acceder a aquello, ¿no? Claro, el resto también puede acceder pagando, pero esto es una suma elevada de dinero. Por lo tanto, esto aquí nos lleva a la reflexión. Luego tenemos esta gráfica donde están los casos totales diarios con síntomas y que han sido PCR positivo, ¿cierto? Aquí está el último examen del 15 de mayo, los 2000 y fracción casos, y aquí yo coloqué dos flechas para indicar dos momentos. Y aquí también hago un recuerdo de estas cápsulas técnicas que conversamos la semana pasada y que tenían que ver con las curvas epidemiológicas. Y cuando estábamos frente a un brote, una pandemia, ¿cierto?, de un agente infeccioso que se transmite de persona a persona, se sabe que van a haber muchas olas y que cada ola va a tener la duración de un periodo de incubación. Bueno, aquí estamos, aquí tuvimos un periodo de incubación, pero claramente entre flecha y flecha tenemos otro periodo de incubación. Y esto es más o menos los primeros días de mayo, y uno puede decir, bueno, ¿qué pasó 15 días antes? Bueno, 15 días antes fue Semana Santa. Entonces, este aumento, este inicio de aumento, es el resultado de los contagios de Semana Santa. Oh, ¿y qué pasó acá? Más o menos 15 ¿cierto? Después del 10 de mayo. Bueno, ¿y qué hay acá? ¿Qué fenómeno hay acá? Bueno, tuvimos un fin de semana largo, ¿cierto? En relación al 1 de mayo. Entonces, se nos hace muy evidente que después de ciertos relajos en los comportamientos de la población, nosotros vemos aumento, ¿sí? Entonces, viene ahora, la próxima semana, otro fin de semana largo, en medio de la situación más crítica de la pandemia que va a estar viviendo nuestro país, ¿sí? Lo que evidentemente nos hace presagiar una situación compleja. Acá está lo mismo, ¿cierto? Pero aquí están todos los confirmados por día, positivos, o sea, con y sin síntomas, ¿cierto? Y vemos el mismo fenómeno. Aquí empieza a aumentar y es el fenómeno de Semana Santa. Acá empieza a aumentar el fenómeno, ¿cierto?, de el fin de semana largo de inicio de mayo. Entonces aquí estamos en pleno aumento. Esto va muy probablemente a seguir aumentando. Aquí es este otro gráfico que yo se los he ido mostrando semana a semana, del informe diario del Ministerio de Salud, donde nos muestra el aumento porcentual de casos nuevos en relación a los casos ya existentes, los casos acumulados. Y esto va a ser bueno cuando este porcentaje llegue a 1.
Cuando alcancemos el 1% y nos mantengamos un periodo de incubación en un 1%, eso quiere decir que este gran brote ya pasó. Y la verdad es que hemos estado siempre muy lejos de eso, salvo cuando estuvimos varios días pegados en el 4% y ahí existió la posibilidad de haber podido disminuir. Pero ahí nos invitaron a tomar cafecito. Y parece que mucha población lo hizo muy obediente, ¿cierto?, a la autoridad, porque nunca más volvimos a estar en esos valores y ahora estamos nuevamente en un 7%. Pero ojo, porque es un 7% de los casos acumulados, de un número mucho más importante. Esto está complicado, no va bien. Y aquí les quiero mostrar del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile el cálculo de este número reproductivo efectivo que nos da cuenta del número promedio de personas infectadas por una persona infecciosa, por un caso. ¿A cuántas personas contagia un caso, cierto? Acá tenemos la gráfica nacional, donde partimos muy cercano a 3, pero claro, teníamos poquitos casos. Esos poquitos casos contagiaron a casi 3 personas cada uno, ¿cierto? Por eso se produjo ese brote inicial a nivel nacional, alimentado por Magallanes, por Ñuble, por Araucanía, por supuesto siempre la región metropolitana y algunos brotes institucionales, ¿no? Pero este RE fue bajando. De alguna manera, sí, aquí hubo un buen control, pero desde Semana Santa hasta ahora, ¿cierto?, este RE ha estado aumentando. Y fíjense que aquí tuvo un aumento muy importante y mantenido, ¿cierto?, cercano al 1,5. Bueno, durante todo ese tiempo, cada caso, que eran hartos más que al inicio, ¿no?, evidentemente, miles más que al inicio, cada uno contagió a 1,5 habitantes, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, las consecuencias de todo este periodo tan largo de RE tan alto es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Considerando que en ese tiempo teníamos 20.000, bueno, cada uno de esos, ¿cierto?, o de los casos activos a 1,5 habitantes, y es lo que estamos viendo ahora. El punto está en que, si podemos observar aquí, hay nuevamente una tendencia al aumento del RE, que hoy en Chile, a nivel nacional, es 1,28. También tiene que estar bajo de 1 para poder pensar, en algún minuto lo estuvimos, ¿no? Solo un día, para poder pensar que vamos con cierto control. En relación a los casos, la mediana de edad se mantiene en 38 años. Del total de casos, que no son estos, no actualicé ese número, del total de casos, un 6% aumentó un poquitito, son en menores de 15 años, y aquí quiero hacer notar que ya hay 700 casos en menores de 5 años. 700 casos en menores de 5 años. Evidentemente, estos menores de 5 años no tuvieron ellos conductas decididas por ellos mismos, ¿cierto?, riesgosas. Entonces, esto tiene doble peligro, ¿no? El resto de los porcentajes se han mantenido. Sigue siendo el grupo de adultos jóvenes entre 30 y 40 años el grupo que tiene una mayor representación de contagio, ¿cierto?, el grupo de mayor riesgo, y el grupo de 65 años y más corresponde al 10% de todos los casos positivos, y aquí quiero hacer mención que en este minuto se han reportado casi 800 casos en mayores de 80 años, y ponemos mucho énfasis en aquello, 800 casos en personas mayores de 80 años, pero no nos olvidemos que hay 700 casos en menores de 5 años. Ojo con aquello. Tal como lo reporta este numerito, ha ido aumentando, porque al principio no era significativo en la diferencia entre hombres y mujeres. Este numerito ha ido aumentando, y hoy los casos reportados en Chile, el total de casos, el 53% son varones. En nuestra región eso no ocurre, es muy distinto. Acá está, ¿cierto?, la diferencia entre hombres y mujeres. Arriba están los quinquenios más pequeños, de 0 a 4 años, y vamos bajando, nos encontramos con los quinquenios de más edad, y nos damos cuenta que en el grupo de 80 años y más son evidentemente las mujeres las que tienen, ¿cierto?, el número de casos más alto. En relación a los hospitalizados, que está siendo una situación crítica, ¿cierto? Acá podemos ver en una gráfica donde nos muestran los hospitalizados al día 13 de mayo, ¿cierto? Pero para tener una noción, ya vamos a ver datos más actualizados. Esta es la información que entrega el Ministerio de Salud, los hospitalizados en camas básicas,
que son aproximadamente la mitad de los hospitalizados, ¿cierto? Alrededor del 48%, los hospitalizados en camas de media complejidad, los hospitalizados en UTI y los pacientes hospitalizados en UCI, perdón. Y los pacientes hospitalizados en UCI que a ese día llegaban alrededor de los 3.000 hospitalizados en total. Entonces, la mitad se hospitalizan en camas básicas, sin cuidados, pero tenemos alrededor de un 30% que están en cama entre UTI y UCI, y eso se ha mantenido. 30% de los que se hospitalizan. ¿Cuántos se hospitalizan? 3.000 de casi 40.000 casos. Acá tenemos otra información tremendamente importante. Fíjense ustedes dónde podemos ver en estos puntos verdes el número de casos acumulados, ¿cierto? Cómo hemos ido aumentando el número de casos registrados total. Podemos ver en la línea continua el número nuevo de casos registrados cada día, ¿cierto? Aquí teníamos esto que nos llamaba la atención de este primer aumento, acá, después acá que nos llama la atención este segundo aumento, producto del fin de semana del 1 de mayo, y acá abajo podemos ver cómo ha ido evolucionando el número de camas UCI ocupadas. Si estas camas UCI, las que estamos viendo ahora, son las ocupadas por los que se infectaron hace 15 días, imagínense ustedes cómo va a ser la ocupación de camas cuando empecemos a recibir en las UCI los pacientes que se comenzaron a contagiar aquí. Porque estos casos aún no tienen necesidad, algunos sí por supuesto, pero en su mayoría aún no tienen necesidad de ocupación de camas UCI. En relación a los ventiladores mecánicos, nos informa, ¿cierto?, la autoridad sanitaria que hay 1.912 ventiladores mecánicos totales. La semana anterior habían reportado 1.825, o sea, ha habido un aumento en el número de ventiladores mecánicos total disponibles. Hay ocupados en este minuto 1.493 por todos los casos, por todas las enfermedades. La semana pasada eran 1.189, o sea, el aumento en la ocupación de ventiladores mecánicos fue explosivo la última semana. Ventiladores mecánicos disponibles al día de hoy en la mañana, y hago énfasis con eso, hoy en la mañana, eran 419, ¿sí? La semana pasada teníamos 636 ventiladores mecánicos disponibles. De los ventiladores mecánicos ocupados, 690 están ocupados por pacientes COVID, ¿cierto? La semana pasada era casi la mitad, 385. Hoy podemos decir que el 46% de los ventiladores mecánicos ocupados en Chile están ocupados por pacientes COVID. Y estos pacientes que hoy necesitan ventilación mecánica son pacientes que se infectaron hace 15 días. Y hace 15 días comenzó una explosión de casos positivos. Por eso es que uno puede presagiar una situación compleja. La semana pasada teníamos un 32% de ocupación de ventiladores mecánicos por pacientes COVID. 32%. Hoy son 46%. El total de pacientes que se registran como hospitalizados por COVID-19 a nivel nacional son 3.169. Fíjense ustedes que hace una semana eran 1.900. Hace una sola semana. Pues bien, acá también yo les he contado en otros momentos, ¿cierto?, que nos informa el Ministerio de Salud con esta gráfica el número total de ventiladores mecánicos. Esta es la información que vimos en el numerito, ahora la vemos graficada. El número total de ventiladores mecánicos, ¿cierto?, un poquito más de 1.900. Y nos damos cuenta cómo en esta última barra, este verde más oscuro, es el verde más pequeñito, ¿cierto? Es la barra más pequeña de toda la tendencia que son los ventiladores disponibles. No habíamos estado en situación con tan pocos ventiladores disponibles y eso es cierto hasta lo registrado hoy día en la mañana. Podemos ver aquí una evolución de pacientes UCI y pacientes en ventilación mecánica invasiva. No todos los pacientes que están en UCI están con ventilación mecánica invasiva. Aquí podemos ver, ¿cierto? Esto es una información elaborada por
mi colega y amigo Manuel Nájera, ¿cierto? Datos desde las bases del Ministerio de Salud, cómo desde el 17 de abril ha ido aumentando el número de pacientes en unidad de pacientes críticos o UCI, llegando hasta hace 2 días a 1080, y ya son mucho más de la mitad de eso que necesitan ventilación mecánica invasiva. Y este tipo de ventiladores no son todos los ventiladores disponibles. No todos los ventiladores que están disponibles o que existen en Chile son de ventilación mecánica invasiva. Ojo con eso. Ocupación de camas y camas disponibles, ¿cierto? De camas UCI, ¿cierto? Está, por un lado, esta cantidad de pacientes con ventilación mecánica invasiva, por supuesto que todos ellos, los 690 que vimos recién, están en camas UCI. Luego vienen los pacientes que están en ventilación mecánica total, que son 1093, invasiva y no invasiva, ¿cierto? Hay un poco más de 1000 pacientes en ventilación mecánica hoy en Chile, lo que pasa es que 690 son en ventilación invasiva. Y tenemos 1440 camas UCI ocupadas, de un total de 1700. Habían solo, hasta el día de ayer, 348 camas UCI disponibles, solo 348. Y estamos, ¿cierto?, a puertas de empezar a recibir el volumen de pacientes que se contagió 15 días atrás, que ya vimos, las gráficas nos han mostrado el número de casos que se comenzaron a informar 15, 10 días atrás como positivo. Esos son los que ahora van a empezar a requerir camas UCI, ventiladores y ventiladores invasivos. En relación a la hospitalización en UCI por región, aquí vemos el porcentaje de ocupación, porque lo que estábamos viendo acá, estas camas disponibles son camas disponibles a nivel nacional. Camas disponibles a nivel nacional. Acá vemos la ocupación a nivel región por región y nos damos cuenta que las regiones que están críticas, evidentemente, esto fue hasta la información de ayer, hoy ha cambiado, la región metropolitana en una situación muy crítica con un 93% de su ocupación UCI, de sus camas UCI ocupadas, un 80% en Coquimbo, mucho ojo con lo que está sucediendo acá, 87% en Antofagasta, que se ha mantenido en una situación crítica, y un 85% de las pocas camas UCI disponibles, ¿cierto?, en el norte de Chile, ocupadas ya. Y fíjense ustedes que nuestra situación no es una situación crítica, un 49% de las camas UCI ocupadas en la región del Biobío. ¿Y qué pasa con una mirada, cierto, a lo que está ocurriendo en los distintos servicios de salud de la región metropolitana, todos en una situación extremadamente crítica, sin haber recibido aún la explosión de casos que vienen de los contagios de hace 10 o 15 días? ¿Recuerdan ustedes esta proyección que tantas veces miramos y reflexionamos, hecha por el profesor Canals y Cuadrado de la Universidad de Chile? Bueno, acá estamos nosotros ya, ¿cierto? Aquí. Aquí está la situación de Chile, ¿cierto? Con alrededor de 700 camas UCI ocupadas. Este era el mejor escenario, no fue, ¿cierto? Y estamos entonces en el escenario intermedio, ¿cierto? Podemos ir hacia allá o podemos ir en ese aumento exponencial, lo que nos podría tener ya para el próximo informe más de 1000 camas ocupadas. El problema es que no habían tantas disponibles, ¿recuerdan ustedes? Bien, en relación a la edad de la ocupación de los hospitalizados en UCI, ¿cierto? El 75% de quienes están hospitalizados en UCI tienen 50 años o más, pero aquí igual uno hace énfasis en que hay un 12% de personas menores de 40 años que están hospitalizadas en UCI. Algunos con comorbilidades, ¿verdad? Pero algunos otros no. Muchos de ellos fumadores. El tabaco, el factor protector de esto no tiene nada, ¿sí? Así que es importante también considerar que hay un porcentaje no menor de adultos jóvenes y sanos que en este minuto están hospitalizados en UCI. Y cuando vemos las UCI ocupadas por región, en número cierto nos damos cuenta que hay 41 camas UCI ocupadas en la región de Antofagasta. ¿Se acuerdan ustedes? Con poco delta, ¿cierto?, disponible, 551 en Santiago, y a esa fecha, porque ahora ha cambiado, ¿cierto?, pero el informe son 12 camas UCI
que corresponden al 1,7% de la ocupación de camas UCI para la región del Biobío. Acá podemos ver cómo ha ido evolucionando, ¿cierto?, la hospitalización en cuidados intensivos y cómo ha ido variando el número de pacientes críticos que ha tenido en los últimos días un aumento importante, el mayor aumento de ocupación de camas críticas, ¿cierto? Y también un aumento que ya es sostenido, ¿cierto?, en pacientes críticos. Esta es una gráfica que hemos visto en otras veces y que está disponible en los informes diarios del Ministerio de Salud, que es de la unidad de gestión de camas críticas a nivel nacional, ¿cierto? Aquí están todas las camas críticas del país, públicas y privadas, donde tenemos el total de pacientes hospitalizados. Del total de pacientes hospitalizados, el 51%, esta información hasta ayer, el 51% estaba hospitalizado en camas básicas, un 16% en camas de media complejidad y un 33% de los que se hospitalizan lo hacen en camas UTI o UCI. Entonces, quedarnos más o menos con eso, ¿no? El 30% de los hospitalizados. Y uno puede sacar más o menos qué porcentaje de los casos acumulados están hospitalizados, ¿no? En este caso, de 3.000 y tanto, el 22% en camas UCI. En relación a las personas fallecidas por COVID, cada país reporta a la Organización Mundial de la Salud sus fallecidos por COVID o en relación a COVID. Y aquí hay un tema, ¿cierto? Porque si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud pide la información registrada de cierta manera o las muertes relacionadas con COVID, no tenemos certeza si efectivamente cada país es eso lo que informa, ¿cierto? Pero lo que aquí se muestra se supone que son las muertes relacionadas por COVID. Que todas esas muertes que Chile informa vayan a quedar con CIE-10 en relación a COVID, puede ser, ¿cierto? La codificación no es inmediata, pero según lo que se informa y con escala logarítmica también, nosotros estamos en el tercio más bajo de número de defunciones, ¿cierto?, por población, ¿cierto? Esto en tasa de mortalidad, que la actual para Chile sería de 21,8 y nos ubica, ¿cierto?, perdón, en una situación bastante baja en relación a la gran mayoría de los países del mundo. Cuando vemos las nuevas defunciones día a día, ¿cierto? No las defunciones acumuladas, no el total de defunciones hasta determinado día, sino que el número de nuevas defunciones por día, que es lo que está graficado acá. Pero primero nos damos cuenta que en la última semana esto ha ido en aumento sostenido. Claramente Chile sigue estando, ¿cierto?, en el tercio inferior de casos fallecidos día a día. Y cuando comparamos, ¿cierto?, el número de muertes totales en relación a otros países latinoamericanos, es bastante parecido a lo que vimos en relación al número de casos. Nosotros tenemos más muertes de lo que está ocurriendo hoy en Uruguay y un poco más de lo que ocurre hoy en Argentina, asumiendo que estos países reportan con la calidad que reporta Chile, ¿cierto?, pero menos casos que lo que está ocurriendo en otros países de Latinoamérica. Y en relación a la edad de los fallecidos, aquí está la gráfica del número de defunciones, ¿cierto?, según grupos de edad, y evidentemente los grupos que tienen más riesgo de fallecer son los mayores a 70 años, ¿cierto?, que acumulan más de 200 muertes, del 300 y tantas muertes que tenemos a nivel nacional, pero ojo, porque también tenemos muertes en personas menores de 40 años, 9 muertes en personas menores de 40 años. En todos los grupos el riesgo ha ido aumentando, en todos los grupos de edad hay más riesgo de morir y esto va a seguir así. Que los más jóvenes tienen menos riesgo es cierto, pero lo tienen y va en aumento. ¿Y qué podemos decir aquí entonces? Que casi el 70% de las muertes ocurren en Chile en personas de 70 años y más. Pero recordar que el mayor riesgo de ser positivo está en adultos más jóvenes. El riesgo de muerte, ¿cierto?, evalúa otra situación, 70%. Aquí tenemos, y esto es algo interesante que yo quería compartir y dejar con ustedes porque nos puede llevar a la reflexión, un estudio que se hizo, ¿cierto?, en Estados Unidos, publicado ahora recién en mayo del 2020, el National Bureau of Economic Research, en relación a comportamientos, percepción de comportamientos al inicio de la pandemia. Ojo,
al inicio de la pandemia, ¿cierto? Por eso se publicó ahora en mayo. Estas fueron encuestas realizadas en muchos países, nosotros estamos aquí también, en marzo, durante el mes de marzo, ¿cierto? Y publicado ahora en mayo, recién. Entonces, en relación a quedarse en casa, a la indicación de quedarse en casa, ¿cómo fue el comportamiento, ¿cierto?, de la población en relación a la indicación de quedarse en casa? Lo ideal es que esto sea más del 80%, ¿no? Y aquí está la mediana de países, entonces, ¿cierto? Todos estos países tenían una percepción muy alta de lo adecuado que era quedarse en casa, y Chile está por acá. No llegamos al 75% o por ahí, ¿cierto?, de la percepción de que efectivamente nos tenemos que quedar en la casa. Después está, manténgase al menos a 2 metros de distancia de otras personas. ¿Cuál fue la percepción de la población chilena cuando la pandemia estaba en sus inicios? No, mala percepción. O sea, la gran mayoría de los chilenos entonces percibió que esto no era necesario, probablemente que era una exageración. Entonces, ni que hablar de los 10 metros cuando uno está haciendo una caminata o cuando estamos andando en bicicleta, que son muchos más metros, ¿no? Complejo esto. ¿Cuál fue la percepción al inicio de la pandemia en relación a lavarse las manos más regularmente? No, Chile, uno de los países, ¿cierto?, en que tuvo menor percepción de la necesidad de hacer aquello. No ir a eventos sociales, también estamos dentro de la mitad de países que tuvo menos adhesión a esta indicación de lavarse más frecuentemente las manos. Por otro lado, la sensación de que el gobierno no va a ser capaz de cuidarme o de protegerme, ¿cierto? Nosotros estamos dentro del grupo de países, de la mitad de países, ¿cierto?, de este estudio, que tuvieron mayor percepción de que su Estado, su gobierno, no iba a ser capaz de mantenerlo a salvo. Ahí estamos nosotros alrededor del 55%. Y por otro lado, que el Estado, el gobierno, ¿cierto?, no entrega información verídica en relación al COVID. La gran mayoría, ¿cierto?, de los encuestados de Chile tuvieron esa percepción, y nosotros estamos evidentemente en el extremo, ¿cierto?, del grupo de países que tuvo peor respuesta. Entonces, si hubiésemos tenido, ¿cierto?, esta claridad de cómo la población chilena percibía esta amenaza de pandemia, sin tener mucha sensación de protección de parte del Estado, sin creer que lo que se estaba diciendo era cierto, y eso se mantiene en algún grupo de población hasta ahora, y sin tomarse lo suficientemente en serio las medidas de prevención, bueno, uno puede entender por qué está pasando lo que está pasando. Veamos ahora, muy corto, ¿cierto?, alguna información de las regiones. Aquí tenemos el reporte diario, esta información de hoy, ¿cierto?, de lo que está pasando a nivel nacional. Aquí está el número de casos totales, pero es mucho más interesante, y siempre partí diciéndoles esto, ¿cierto?, que era más interesante mirar la información nueva. Los casos nuevos, ¿cierto?, reportados del último día. Ojo con Tarapacá, que tiene 97 casos reportados, ¿cierto? 54 en Antofagasta. Evidentemente, entre la quinta y la región metropolitana hay una situación de mucho, mucho peligro, ¿cierto? Y nosotros estamos por acá en quinto lugar, si tomáramos la conurbación Ñuble-Biobío, ¿no?, la ex región del Biobío, que como conurbación éramos la segunda población más grande a nivel nacional. Sin embargo, tenemos un porcentaje mucho menor de casos. Esto porque el brote de Ñuble ya va en disminución. Estos son los casos nuevos. Y fíjense que aquí está este número reproductivo efectivo, el RE, en las regiones que tienen RSE más alto, que son Tarapacá, Coquimbo, que es el que lo tiene más alto a nivel nacional en este minuto, Valparaíso, la metropolitana, O'Higgins y Ñuble, ¿cierto? Acá están al 14 de mayo todas aquellas regiones que tienen los RE más altos. Y se fijan quién es este que está por acá arriba, en morado, y que no estaba tan alto. Todo el país tuvo esta curva a la disminución, y luego hubo una región que ha ido aumentando de manera sostenida, es Coquimbo, que hoy tiene un RE de 1.8. Casi se duplica el número de personas que contagia un caso. Por lo tanto, lo que se prevé para Coquimbo en las próximas semanas es complejo. Su RE es mayor al de la región metropolitana, que es 1.3 hoy. 1.3. El problema es que en la región metropolitana hay muchísimos casos,
y cada uno de ellos va a contagiar a 1.3 personas, por lo tanto, imagínense ustedes lo que se prevé para las próximas semanas. Y acá hago una comparación, ojo, con la región metropolitana, región del Biobío y región metropolitana. Nosotros en azul, y aquí tenemos graficado también nuestro intervalo de confianza, y evidentemente hay una diferencia entre el RE de la región metropolitana, que como les decía es 1.27, y el de la región del Biobío, que es 1.64. Muy alto, ¿cierto? Y esto es la última semana que se registró, es con información el 13 de mayo, eso quiere decir que en este minuto, en nuestra región, cada caso está infectando a más que lo que se está infectando en la región metropolitana. Lo que pasa, insisto, es que en la región metropolitana hay muchos más casos, pero ya que nosotros estamos dando la posibilidad, estamos acogiendo a pacientes que vienen de la región metropolitana, eh, como escuché por ahí decir a alguien, nosotros como región no nos podemos dar el lujo de aumentar el número de nuestros casos positivos, porque sabemos que hay un porcentaje que va a requerir camas UCI y ventilación mecánica invasiva, y es posible que disminuya muchísima la disponibilidad de aquello. El total de casos a nivel regional, y yo aquí quise compararnos con nuestros vecinos, Ñuble en rojo, ¿cierto? Biobío en azul y Araucanía en verde. El número de casos, considerando que tanto Ñuble como Araucanía tuvieron sendos brotes, digamos, al inicio de la pandemia, y el de Araucanía está aún ahí latente, ¿cierto? Claro, Araucanía tiene un número de casos total y acumulado mucho más alto que lo que hemos visto nosotros acá en Biobío, a pesar de que es una región que tiene mucho menor población. Pero aquí está la tasa, que siempre es más interesante, más que el número absoluto, ¿cierto? Es la tasa, y cuando lo vemos convertido en tasa, nos damos cuenta que a raíz de sus brotes, es la región de Ñuble la que sigue teniendo el riesgo o tasa de incidencia, pero esta es acumulada más alto de las tres regiones. Nosotros estamos por acá abajo, ¿no? Con una tasa de incidencia acumulada de 60 por 100.000 habitantes. Y cuando vemos los casos nuevos, el N absoluto, el número de casos nuevos por región, vemos claramente aquí en rojo el brote de Chillán, que fue un brote súper inicial en la historia de la pandemia de Chile, ¿cierto? Un brote súper inicial que aquí comienza y crece explosivamente, pero también baja rápido, es una buena cosa. Y tiene su segunda ola, ¿cierto? Después baja y se mantiene bajo. Entonces aquí está el brote de Chillán, y aquí está el brote de Araucanía, que aquí comenzó, pero se ha mantenido alto, ¿cierto? Con una disminución lenta, y aquí no va precisamente la disminución ahora. Y nosotros que nos hemos mantenido con brotes, pero más pequeños, son brotes institucionales, ¿cierto? O familiares, mucho más pequeños, y hemos tenido tasas de incidencia de casos nuevos mucho más bajas. En relación a la tasa de incidencia acumulada, o sea, considerando todos los casos, ¿cierto? Hasta ahora, por región de residencia, esto por 100.000 habitantes, recordando que el país tiene una tasa de incidencia de 203 por 100.000 habitantes. ¿Cuáles son las regiones que en los casos acumulados, en la historia de la pandemia, registran incidencias acumuladas más altas? Las tres regiones de más al norte del país, la metropolitana, Ñuble, Araucanía y Magallanes. Pero si nosotros miramos ahora la tasa de incidencia de casos nuevos, que es lo más importante, lo que nos debe servir para tomar decisiones, se fijan cómo cambia. Miren, voy a retroceder, miren Araucanía, Ñuble, Arica, y nos quedamos entonces con las comunas que hoy están con un número de casos en relación a su población altísimo, ¿cierto? Que serían Tarapacá, Antofagasta, lo comentábamos, la región metropolitana y Magallanes. Afortunadamente, los brotes de Ñuble y Araucanía han ido disminuyendo en su tasa de incidencia. En relación a más local ahora, a lo que está ocurriendo en la región del Biobío, tenemos un total de 1.036 casos reportados a hoy. El informe que yo les comentaba, que me llegó unos minutitos antes de comenzar, 1.036 casos. De esos, el 77% son en Concepción. Bajó la importancia relativa del número de casos en Concepción porque aumentaron muchísimo los casos en Biobío a raíz del brote en Laja, ¿cierto? Y han aumentado muy poco los casos en Arauco, solo son el 2,6%, hay 14 casos que son de otras regiones. Hemos tenido, yo lo noté acá, 52 brotes en todo lo que va de la pandemia. La región del Biobío ha tenido un total de 52 brotes. Actualmente hay 18 brotes activos, algunos institucionales,
otros en relación a empresas y otros comunitarios, ¿cierto? Brotes comunitarios. Tenemos 9 fallecidos, 8 son hombres, y el rango de edad va de 56 a 82 años de edad. No se ve muy bien esta gráfica, pero la intención de ponerlo de todas maneras es ir viendo que se produjo un quiebre, ¿cierto? Hace aproximadamente 15 días y la curva de aumento se ha hecho más acelerada, el aumento del número de casos reportados. Ojo con eso. De los casos reportados al momento hoy, ¿cierto? Como les comentaba, un 46% son varones y un 54% son mujeres, al revés de lo que ocurre a nivel nacional. Acá hay más casos reportados porcentualmente mujeres y en número absoluto también. Ahí podemos ver la mediana de edad de 37 y tenemos varios menores de un año hasta 91. La gran mayoría de los casos tienen nexo epidemiológico y los que tienen de ustedes acceso al informe diario que hace la Seremi de Salud, termina el informe con el desglose de la investigación de cada uno de estos 1000 y fracción casos. Y nos damos cuenta como todos los casos tienen nexo epidemiológico. Eso quiere decir que se contagiaron de alguien conocido, de un contacto, de un familiar, de un compañero de trabajo. O sea, faltan medidas de resguardo, evidentemente. Acá está el número de casos confirmados por comuna, y cuando miramos el número de casos por comuna, por supuesto que las comunas que tienen más población son las que uno espera que tengan más casos, y es así, como Concepción la que va liderando, ¿cierto? Luego Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, y por aquí se apunta Los Ángeles, que había estado con pocos casos, Tomé, lo habíamos conversado, Chihuayante, y aparece Laja, con un brote a raíz de una imprudencia, si no me equivoco, por ahí de la comunidad lajina, no de todos, de un grupo. Pero esto es lo que nos interesa más, que es la tasa de incidencia, ¿cierto? Según comuna y residencia, y cuando vemos eso, la comuna que hoy tiene el mayor riesgo de contagio por habitante es Laja, la mayor tasa de incidencia. En segundo lugar, y antes era lejos el primero, es Hualpén. Ojo con eso, ojo con las ferias libres, ojo con el comercio en Hualpén. Y en segundo lugar, el brote de Tomé, que se mantiene activo, que partió como un brote en un cerro en específico, pero ya ha alcanzado otras áreas geográficas. En relación a los casos según ocupación, esta es una información que siempre les muestro, a 48 ha aumentado el número de técnicos de nivel superior de enfermería positivos, ¿cierto? Algunos de los cuales han desencadenado brotes institucionales, 29 enfermeras y enfermeros, 23 médicos, que son las 3 ocupaciones, digamos, que han reportado un mayor número de casos. Pues bien, recordar, y seguimos con la misma definición de caso, que no es posible, esta imagen que vemos ahora de definición de caso, fue lo que ese día en especial la autoridad sanitaria dijo, y quedó registrado en los medios, en la prensa, digamos, que publica el Ministerio de Salud, pero no ha habido decreto al respecto. Por eso es que no lo pueden encontrar. Sin embargo, esta es la definición que se está usando, pero no se ha hecho oficial, ¿cierto? El caso sospechoso es el que tiene alguno de los síntomas, que puede ser fiebre u otros síntomas. O que tenga un test de PCR positivo, o sea, podríamos tener a alguien PCR positivo sin síntomas, y como ya les había contado, al menos para la Organización Mundial de la Salud, es un caso confirmado, o que tenga síntomas más un escáner de tórax característico de SARS-CoV-2. Y además se considera un caso confirmado aquellos que luego tengan, ¿cierto?, un test serológico positivo anticuerpo. Pues bien, eso es lo que quería compartir con ustedes.